Bueno, pues muchas gracias por conectarse. Bienvenidas las nuevas personas, las nuevas caras, los nuevos nombres, porque también hay personas que no abren su cámara y sin embargo vemos el nombre repetido ya en 2 o 3 semanas, lo cual la verdad es que nos da mucho gusto. Este espacio surgió como una necesidad propia de los terapeutas que integramos Holoversum para poder compartir un poco o un mucho lo que nosotros hemos ido desarrollando, investigando, vivenciando, teniendo como eje conductor los hologramas, pero más que los hologramas, que sí, por supuesto, es lo que nos tiene aquí, es como todo lo que rodea a este tipo de técnicas, ¿no? En particular, el día de hoy yo acabo de dar un webinar y normalmente tratamos de no repetir expositor muy frecuentemente porque habemos muchas personas que tenemos mucho que compartir y Diego es uno que me voy a jalar para acá, es un psicólogo que acompañó a mi hijo en momentos muy complejos de su adolescencia y la verdad es que es una persona excepcional que yo le decía a Diego, ojalá hubieran muchos más hombres como tú, porque pues es un hombre sensible, amoroso, muy hombre, ¿no? Con todas estas características que, por ejemplo, para mi hijo creciendo de mamá soltera eran muy importante tener. Entonces, me llena de gozo verte aquí, Diego. Lamento mucho por lo que estás pasando. Pero bueno, la muerte es un tema que nos une a todos. Es algo que todos hemos vivido porque todos hemos tenido la pérdida de un ser querido o de una mascota querida o de alguien. Sabemos de alguien, en las noticias todos los días hay desafortunadamente mucha gente que muere y todo esto. Y por otro lado tenemos como toda esta alegría y fiesta y color y música alrededor de la muerte que acabamos de celebrar hace 2 días. De hecho, aquí en Puerto Vallarta ayer, yo no salí los días, los meros días, pero ayer en la tarde noche sí fui al malecón. Y hay una Catrina impresionante de más de 20 metros, que es una belleza, ¿no? Y entonces todo el malecón está lleno de figuras alegóricas a la muerte, de calaveras, de pan de muerto, de personajes realizando diferentes actividades, sin embargo, como esqueletos, ¿no? Y además se sincroniza con algo muy especial para mí. Hoy mi hijo cumple 21 años. Hoy a las 11:04 de la noche, mi hijo José Manuel cumple 21 años. Y hace 21 años, yo estaba transitando uno de los días más complicados de mi vida y poquito antes de que naciera José Manuel, yo viví lo que se conoce como experiencia cercana a la muerte. Yo tuve esa experiencia y la verdad es que sí me cambió la vida, sobre todo me cambió la manera en la que percibo la muerte. No es que no duela. A ver, hace 4 años falleció un tío que, bueno, para mí era como mi papá. Mi papá vive, no es que haya ocupado su espacio ni nada, sin embargo, este tío fue sumamente importante. Y ese año, en el 2021, yo perdí a 3 personas muy cercanas de mi círculo más inmediato. Y no es que no duela, duele muchísimo. O sea, el dolor no lo podemos evitar porque es algo intrínseco a nosotros. Sin embargo, teniendo un entendimiento un poquito más grande, no mejor, porque aquí no se trata de que yo sé y el otro no sabe, entonces yo le voy, no. Es como poder hacer distancia y poder estar un poquito lo suficientemente cerca para poder sentir toda esta transformación que está viviendo mi ser querido, yo misma, ¿no? Al mismo tiempo, pero no tan cerca para que no me lleve como toda la vorágine de sentimientos y sensaciones y me pierda, ¿no? Y entonces, más o menos es eso lo que nosotros hemos preparado, digamos, para compartir la noche de hoy. De hecho, estaba yo pensando, porque hace algunos años hice una plática también de vida y muerte, me pidieron que compartiera esta experiencia y había hecho una presentación muy linda de PowerPoint y todo esto. Sin embargo, en esta ocasión, yo creo que no la vamos a utilizar, prefiero como poderles ir conversando.
Me encanta poderles ver la cara a algunos de los que están aquí, entonces, pues bueno, les agradezco mucho que tengan su cámara abierta. Y quiero platicar desde un lugar donde la propuesta es, pues, escuchar, que escuchen estas hipótesis, que no solamente las manejo yo, sino que, por supuesto, me he basado también en algunas investigaciones y conferencias de otras personas para poder tener una idea un poquito más amplia de lo que es este tránsito o este paso tan importante en la vida que es la muerte, ¿no? Y bueno, para empezar, pues decir que nosotros en Holoversum, de hecho, esa frase hasta la registró Mago, que es mi mamá, Margarita González. Y ella dice que nosotros somos seres energéticos en una experiencia humana. Denme un segundito. Ay, me están pidiendo que, perdón, no sé cómo hacer, pero bueno, déjenme nada más mandar este mensaje. Discúlpenme, pero me escribieron después de las 8 de la noche. Ahí está. Me vuelvo a centrar. Nosotros somos seres energéticos en una experiencia humana. También hay una frase que se ha escuchado mucho en la psicología transhumanista, que somos seres espirituales en una experiencia humana. Y cualquiera de estas dos frases o aseveraciones, lo que nos habla es que nosotros somos un continuo. Ujú. Y que la experiencia que estamos viviendo es como un fragmento dentro de ese continuo que nos permite experimentarnos. Yo no sé cuáles sean las creencias religiosas de cada uno, pero esto no se trata de religión. Las religiones han sido maneras distintas de explicar la realidad y explicar justamente este continuo de diferentes organizaciones sociales, humanas, grupos culturales, en fin, desde hace muchísimos años, desde mucho antes de que se considerara civilización, ¿no? Y un poco ampliando la mirada, como se los comentaba, es que me atrevo a sentarme hoy, esta noche, para platicar con ustedes. Por supuesto que les compartiré mi experiencia, pero eso ya se las compartiré un poquito más adelante. Lo primero es eso, que nosotros en Holoversum trabajamos con la energía que nos rodea y en la que estamos inmersos todo el tiempo. Quienes ya me conocen saben que yo soy instructora de buceo. De hecho, mañana voy a bucear porque el mar está espectacularmente lindo, muy extraño que esté tan bonito a principios de noviembre, tan claro. Y para mí es muy sencillo entender cómo el agua que me sostiene a mí y sostiene a todos los peces, sostiene las algas que se mueven, ¿no? A la par del mar. Y también cuando viene la corriente fría, pues nadie puede ponerse un suéter o se puede esconder. O sea, eso nos cubre a todos y nos transmite la temperatura, el sonido de las ballenas, lo que sea. Nosotros estamos diseñados para trabajar o para funcionar en una atmósfera de aire y estamos tan habituados a esta sustancia tan etérea que nos conecta, que no nos damos cuenta de que existe. Y sin embargo, también la mayoría de las técnicas terapéuticas, y sobre todo de los últimos años, que tienen tanto que ver con el desarrollo personal y que tienen tanto que ver con un sinfín de características, están basadas en esta materia intangible, pero que nos nutre y nos alimenta a todos. Partiendo de esa idea, es muy difícil creer o realmente, bueno, para mí es muy difícil creer que cuando alguien muere se termina todo. Como que a mí, Cintia, me parece que es tantísima y tan vasta la creación que es demasiado para que dure tan poquito. No sé si soy clara. Porque nosotros tenemos una vida, digo, no sé de cuántos años, por ejemplo, haya fallecido el papá de Diego, pero me imagino que no era un jovencito, ¿no? Mis propios abuelos murieron de más de, bueno, uno murió joven de 72, pero los otros tres murieron de más de 95 años.
Y ahora que he estado haciendo como este trabajo, he estado como echándole un ojo a cómo fueron las vidas de los papás de mis abuelos y de los abuelos de mis abuelos, alcanzando a recuperar algunos registros que son muy poco lo que se puede recuperar, porque además toda mi familia estuvo en la época de la Guerra Cristera y se perdió mucha información. Pero bueno, el punto que quiero llegar es que, pues, 100 años abarca 3 generaciones, más o menos. Entonces, si todo terminara con la muerte, pues sería demasiado, demasiado de todo para que durara tan poquito. Y como que el continuo que existe, no solo en las familias, sino en las sociedades, en los pueblos, pues tiene una razón de ser. No sé si me logro entender, ¿no? Entonces, el hecho de poder percibir que existe algo más allá de la muerte, que la vida continúa de alguna forma distinta, ya no con este envase físico, sino de otra forma, que nuestra esencia no se pierde, sino que adopta una nueva manera de estar, pues es algo que además da mucho consuelo cuando cuando la partida se presenta. O sea, a mí me ha tocado, no sé a quién más le ha tocado, el tocar a un cuerpo ya sin vida, recientemente fallecido, y de hecho no fue ninguno de mis seres muy queridos, fue una hermana de mi abuela, pero bueno, no es que no la quisiera, pero no era mi abuela, vaya. Y me tocó entrar al cuarto cuando acababa de expirar, y la diferencia fue notable. O sea, en un momento estaba, en otro momento ya no estaba, y el cuerpo empieza en el momento que eso que sea que lo contiene, a lo que contiene, se sale del cuerpo. En ese momento el cuerpo empieza un proceso que tiene asumido de manera integral en su diseño para empezar a su proceso pues, de descomposición, tal cual, ¿no? Y es muy evidente que es ese desprenderse lo que produce este proceso biológico y lo que en ese momento permite que esto que estaba contenido en un envase y que ya no está, pueda seguir el camino que tenga que seguir. Entonces, además, yo, y comentándolo con otras personas que estamos en Holoversum, porque nos ha tocado la gran dicha de poder contribuir con muchas personas que han transitado por este periodo, tanto para personas que ya están a punto de y no pueden desprenderse, porque también para morirse se requiere energía. Es un acto volitivo también, sobre todo cuando es una persona muy mayor o muy enferma que ha estado mucho tiempo postrado. El cuerpo no tiene energía como para darle ese último empujón, y por eso existe lo que se llaman puntos tanatológicos, por ejemplo, en la acupuntura, que mayormente están como en la parte de atrás de la cabeza. Y hay otros, pues, pero sobre todo están en esta parte de aquí, para que la persona tenga un poco más de energía, pueda a lo mejor recuperar sus funciones 1, 2, 3, 4, 5 días, a lo mejor poder hacer algunas término de alguna cosa, comunicarse con alguna persona, aunque no hable, me refiero que haya un contacto visual, esto, y después poderse desprender. Y también nos ha tocado el cómo, con el uso de los hologramas, las personas que transitan por estos duelos tan complicados pueden estar, como les decía al principio, a lo mejor el dolor lo van a seguir sintiendo, pero no se pierden en él. O sea, pueden estar en sus, que a mí me parece muy complicado todo esto del funeral y las misas y demás, es súper desgastante, como que yo me acuerdo las veces que yo he estado como doliente, lo que menos quiero es ver personas, ¿me explico? Pero es una manera también de honrar la vida de esta persona, de permitir que le den una despedida, o sea, hay como toda una construcción social alrededor de todo esto. Y hay una sensación muy grande de que de alguna forma este ser que ya no tiene el cuerpo anda por ahí, como que se puede sentir, sobre todo los días que continúan al fallecimiento.
Y yo me acuerdo muy bien de un tío que después ya él también murió y me encantaría que viniera a decirme qué pasó, porque él decía, qué ganas tendría, o sea, qué ganas tengo de haber creído en algo, porque cuando uno se ve en ese momento, cuando alguien muy amado se va a ir, porque se va a ir, y incluso esto aplica para las mascotas, digo, por supuesto con sus debidas diferencias, pero también hay personas que hacen de una mascota un depositario de muchísimo amor. Y las mascotas viven mucho más poquito. Esa es una tragedia terrible. Yo he enterrado como a 7 perros y ahorita que hablo con ustedes tengo al que es el actual amor de mi vida canino acostado en mis pies. Entonces, esa vez era un familiar muy cercano el que estaba a punto de partir y este tío me dijo, o sea, qué ganas tengo de haber creído en algo. O sea, eran tantas mis ganas de llevar la contra por cómo creció en la época de los hippies, lo que sea, que cuando se vio en las puertas de una despedida de este tamaño, no tenía de dónde asirse y el dolor era demasiado grande. Entonces, pues, con todo esto que les acabo de poner como contexto, pues me he dado a la tarea de hacer una pequeña como investigación, no nada más decir, yo creo que. Y entonces, lo primero que me gustaría poner sobre la mesa es esto de este continuo que todas o la mayoría de las técnicas de medicina alternativa ponen sobre la mesa, ¿no? Lo que se trabaja muchas veces ni siquiera es el cuerpo físico, es el cuerpo energético que habita ese cuerpo físico. Y entonces, si esto es real y estas técnicas funcionan y tienen su efecto sobre el cuerpo físico, trabajando el cuerpo energético, pues entonces es prácticamente un hecho de que la vida sigue después del cuerpo físico. Porque eso me lleva a un segundo, digamos, hipótesis o postulado. Muchos de los científicos o personajes que históricamente han sido considerados como clave en el desarrollo de nuestra humanidad han coincidido en que la muerte no es el final. Y entonces es muy paradójico que por una parte sí se cree en muchas de las cosas que ellos hablan y nos podemos ir hasta tan lejos como Platón, ¿no? La República de Platón, si mal no recuerdo, es este libro muy filosófico donde tiene estos diálogos con su maestro y hablan de este soldado que al final se supone que estaba muerto y cuando lo están velando se levanta, ¿no? Y habla de cosas que vio cuando estaba, pues, muerto, entre comillas. Y esto viene desde, pues, imagínense desde cuándo, ¿no? Después está Leonardo da Vinci, por ejemplo, más en la Edad Media y todo esto, que también habla como de este continuo de la vida. Y bueno, a principios del siglo pasado, pues encontramos a Albert Einstein, que incluso dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si nosotros somos seres energéticos, por lo tanto, pues tampoco nos destruimos, nos transformamos, ¿no? Y más en la actualidad, y estas personas están vivas y esto es lo que hacen todos los días y los pueden buscar en Google porque o en Instagram porque además son grandes personalidades, ¿no? Por ejemplo, está el doctor Joe Dispenza o está Bruce Lipton o está Barbara Ann Brennan y hay incluso una mujer, Anita Murgani, creo que se llama, es una hindú que de hecho ella habla de cómo ella estuvo muerta y pudo ver a su familia y pudo caminar por los pasillos del hospital y pudo ver todo esto. Tenía una enfermedad terrible, un cáncer, me parece, con metástasis espantosas, se recupera. Y a partir de esta experiencia, ella se dedica a transmitir el mensaje. El mensaje es que es importante tomar conciencia y darnos cuenta que no solo somos el cuerpo material, somos muchos más allá y que podemos hacer diferentes, realizar diferentes acciones para abonar a nuestra cotidianidad y nuestro día a día. También tenemos muchos textos
que nos han acompañado durante todo nuestro desarrollo de la historia. Eh, Hay, por ejemplo, mucho material de los egipcios, desde los egipcios, cómo la muerte es un tránsito en la vida y cómo incluso hay almas o hay seres que regresan, ¿no? En otra forma y de otra manera. Con los lamas un poco sucede lo mismo. Y bueno, el libro tibetano de la vida y la muerte, que son libros que se han utilizado como textos de consulta y que, por ejemplo, la tanatología, que es esta rama de la, pues yo diría de la psicología, pero también de la medicina un poco, ¿no? Es importantísima para poder proveer a las personas de un acompañamiento y de un entendimiento que pues permita que transiten por este destino o personas que ya están en el hecho de muerte puedan aceptar que su tiempo en esta vida terminó y que su cuerpo ya no puede dar más, aunque así quisiera, ¿no? Y bueno, también existe, y yo no sé si ustedes conocen a alguien, personas que pueden ver a los desencarnados, que tienen la habilidad de comunicarse y de ver de manera muy clara a personas que ya no tienen su cuerpo, pero que aún andan por aquí por alguna razón, ¿no? Yo conozco a varias personas y no cobran, ¿eh? O sea, no es que se dediquen a hablar con los muertos y a traer mensajes a los vivos. Hay quien sí hace uso de su don y bueno, también tienen muchísima gente porque todo mundo pareciera que nos entra la prisa de hablar con los que ya se fueron porque dejamos muchas cosas pendientes, pensando que esto no va a llegar, ¿no? Pero yo conozco gente que no cobra, que no se, ni siquiera se dedica a eso, es más, tienen trabajos normales de oficina, godín, ¿no? Y que, pues, la realidad es que de repente, incluso estando trabajando en sus lugares de trabajo, pueden ver seres que están ahí, que ya no tienen cuerpo y que de hecho los buscan a este tipo de personas porque saben que ellos pueden ser una especie de puente con esta densidad. Y bueno, este es un tema muy, muy amplio, pero nosotros vivimos en una dimensión, la tercera dimensión, ¿no? Que tiene una cierta densidad física y no solamente físico esto que podemos tocar nosotros, ¿no? Las cosas, sino la energía circundante, la velocidad a la que nuestra energía gira y todo esto. Por eso es la tercera dimensión. Y no sé si han escuchado, se ha hablado mucho de que vamos hacia la quinta dimensión. Y no es de que vayamos a entrar a un lugar como Avatar, ojalá, que sería maravilloso, ¿no? Como la película de Avatar, donde pudiéramos ser conscientes y ver toda la energía de las plantas, de los animales y todo esto. No, yo creo que no es por ahí. Yo creo que vamos a seguir viendo las cosas como están. Dudo mucho que se modifiquen. Yo creo que este cambio es más bien interno y a un nivel vibracional más ligero, pues es lo que les quiero decir. Sin embargo, sí, lo que sí creo es que una vez que tengamos como este salto, vamos a poder percibir más y probablemente sea mucho más común el poder percibir a estas personas o a estos seres que ya no tienen el cuerpo. Y yo le decía a una de estas personas que justamente me compartió que trató de como de ocultarlo muchos años porque le daba mucho miedo de chiquita y luego cuando iba creciendo, pues la criticaban mucho porque decían que estaba loca y todo esto, entonces mejor se cayó. Y ahora, después de ciertas vivencias que ha tenido, como que se ha visto en la, no necesidad, pero sí se da cuenta que sería muy bueno poder sacar esto del baúl y ponerlo al servicio. Y a mí alguien me explicó alguna vez, me dijo, mira, Cintia, imagínate que tú te duermes en tu cama, o sea, ya es la hora de dormir, tú te vas a tu cama, te pones tu pijama, te acuestas con tu almohada deliciosa, te acuestas y te duermes y de repente te dan ganas de ir a hacer pipí y te despiertas y ya no estás en tu cama. Estás en un bosque en la mitad de la noche donde pues escuchas ruidos raros, donde no hay nadie con quien puedas hablar, donde te empieza a dar mucho miedo porque ¿dónde estás?
y de repente escuchas como el murmullo de alguien, ¿no? De una persona y volteas y ves por allá, entre los árboles, la luz de una linterna, de alguien que viene caminando con su linterna. Pues ¿tú qué harías? Pues saldría, pero si volada, a decirle a esta persona, oye, ayúdame, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿No? Y me dice, imagínate que más o menos eso es lo que sucede. Cuando estos seres entran a estos otros planos, al nuevo plano donde van a estar, hay veces que lo hacen con muy poca conciencia o sin darse cuenta, porque a lo mejor la muerte fue muy dura o muy sorpresiva, no lo sé. Y y no saben qué pasa. Entonces, quieren hablar con las personas que conocen que están vivas y no pueden porque ya no tienen cuerpo. Entonces, no se pueden comunicar. Y como nosotros estamos tan acostumbrados a nuestros sentidos tan limitaditos, pues no nos damos cuenta. Entonces, cuando ven que alguien sí puede servirles de puente, pues buscan a estas personas. Y estaba leyendo estadísticas que puede ser un 7% de la población, las personas que tengan este tipo, perdón que ya llegó la gata, este tipo de facilidades, ¿no? Y parece que cada vez hay más o más se atreven como a decir que esto sucede. Y lo que es muy interesante y lo que les quiero poner sobre la mesa es que estas personas hablan de ese otro mundo o de ese otro espacio o lugar muy similar. No importa si son personas de México o incluso de América o si son de Europa o de Asia, todos hablan de un espacio muy similar, como un plano, pues, distinto, pero muy parecido. Voy a echarlo a un lado. Eso. Entonces, pues, digo, yo lo dejo a su consideración, pero me parece que si tantas personas pueden percibir y darse cuenta. Por aquí leía ahorita en el chat que alguien ponía que puede oler a las personas. Dicen que es un olor como dulzón, como a flores. Yo la verdad es que yo no sé, o sea, según yo, no veo ni oigo nada. Hay quien me dice que seguramente pues puedo percibir las cosas, pero a mí me encantaría poder claramente, y no es mi caso, pero sí me interesa mucho cuando conozco gente que sí, ¿no? Entonces, pues bueno, una cosa, recapitulando un poco, es que todas las tradiciones importantes, religiones y civilizaciones, como su cultura, ¿no? Coinciden en que la muerte no es el final, es un tránsito y es un paso a un plano distinto y que además tenemos acceso a comunicarnos y a como obtener información de ese otro plano. Es como que no se van del todo. Además, simplemente con esta maravillosa tradición que tenemos nosotros del Día de Muertos, es que es algo espectacular. Yo tengo una amiga que no veo conectada ahorita por aquí, pero ella, el altar que pone en su casa es gigantesco. Y 2 o 3 días antes empieza toda la familia a trabajar en este altar y es verdaderamente dedicarle días de su vida a estas personas que ya no están, pero que estuvieron y que gracias a ellos están ellos ahora, ¿no? Y suceden sincronicidades muy interesantes, canciones muy significativas que aleatoriamente se aparecen en el radio, olores, como dicen aquí, muy particulares que solamente pertenecían a tal o cual persona, ¿no? Entonces eso es como muy claro. También el hecho de que los grandes científicos o pensadores que nos han acompañado a lo largo de el desarrollo de nuestra civilización, pues coincidan en lo mismo también. Están estas personas que son capaces de ver o de tener comunicación con los seres desencarnados. Y la última, eh, digamos, fundamento o teoría o como posibilidad que les quiero poner en la mesa es esto justamente de las experiencias cercanas a la muerte. Hace algunos
un par de años, yo creo, vi en Netflix, porque a mí este tema me llama mucho la atención por mi propia experiencia. Y había era como un documental de varios capítulos, si mal no recuerdo, de qué hay más allá de la muerte o una de estas cosas, ¿no? Y entonces son las historias de varias personas que tuvieron experiencias de este estilo, hombres, mujeres, de hecho hay un jovencito, me parece también. Y me pareció muy interesante porque mi experiencia fue algo muy similar y se las quiero compartir. Y como les decía al principio, me parece muy sincrónico que hoy es 4 de noviembre y hoy hace 21 años, en como 2 horas y media, más o menos, exactamente, mi hijo cumple 21 años y yo tuve un embarazo, pues fue un poco sorpresivo el que me embarazara yo, porque bueno, tomaba pastillas, en fin. Y además me di cuenta hasta que ya estaba muy avanzado el embarazo, ya tendría yo 3 meses de embarazo cuando me di cuenta. Yo vivía en Puerto Vallarta, me regresé a Guadalajara y yo, como soy buzo y todas estas cosas, me di a la tarea de buscar a un ginecólogo que hiciera un parto en agua, sin medicamentos y todos estos rollos, y tarara. Bueno, la verdad es que fue un error terrible porque además no tuve la precaución de pues de cruzar la información que él me daba con otra ginecóloga o cosas así. La cosa es que yo desarrollé preeclampsia, que nunca supe qué era, nunca me explicó nada, yo no me enteré que era eso, nada más me empecé a hinchar a partir del séptimo mes. El octavo mes fue o sea, del octavo mes llegué al noveno mes y yo seguía sin parir. Yo entré en trabajo de parto un 19 de octubre en la noche, pero se paró el trabajo de parto y entonces pues seguí esperando a que naciera el bebé y duré 42 semanas embarazada, 2 semanas más de lo que debería de estar, ¿no? Entonces, cuando me vio la otra ginecóloga, me dijo, tú estás loca ya, o sea, te tienen que hacer cesárea de emergencia porque si no, pues el bebé puede tener mucho daño y tú también, en fin, no sé qué. Pero yo, terca como era, porque ya no soy tan terca, dije, no, yo todavía quiero intentar que sea un parto sin dolor y porque además no me explicaron o yo no quise entender qué era. Total que terminé el 4 de noviembre, hace 21 años, entrando a quirófano para una cesárea de emergencia, porque yo ya tenía, pues ya era yo una bola así de agua, la presión muy alta y demás. Íbamos a entrar a quirófano, iba yo sola con mi grabadora con música de ballenas, que eso le puse a mi hijo todo el tiempo. Y le pedí a mi mamá que por favor me acompañara, porque había algo, ¿no? No quería entrar sola, ella no quería, pero bueno, finalmente entró. Y cuando me pusieron la epidural en la espalda, pues yo sentí el medicamento helado, sentí un frío que me subió por la columna y me sentí con muchísimas náuseas y le dije a mi mamá, quiero vomitar. Entonces ella lo que me cuenta es que se fue por un cosito, le llaman un riñoncito de plástico para que yo pudiera vomitar y cuando lo agarró y ya iba a regresar conmigo, de ahí los doctores la llevaron o los enfermeros como y la querían sacar del quirófano. Entonces ella dijo, pues, ¿qué está pasando? Y volteó y cuando volteó a verme yo estaba convulsionando en la plancha del quirófano y terminó pues la convulsión y terminó el de que ya perdí los signos vitales. Entonces, bueno, ella cuenta que se vino acá atrás de mí y me estuvo gritando y llamando como de manera muy enérgica para que regresara. Y finalmente, pues abrí los ojos y aquí estoy. Yo no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero lo que a mí me sucedió es que cuando yo le dije quiero vomitar, me empecé a sentir muy mal, muy mal, muy mal. Y entonces me apreté porque quería detener para no vomitar ahí en la plancha del quirófano. Y me apreté, me apreté, me apreté, y de repente, de estar así apretada, 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 ah, como que me expandí. No he vuelto a sentir ese nivel de expansión, nunca jamás en mi vida. Y cuando abrí los ojos, estaba yo sentada en el fondo del mar, abajo del mar, y allá arriba se veía la superficie. Ese es un Ese es un lugar que yo conozco muy bien y ese lugar es mi lugar favorito y lo he dicho desde antes de que me sucediera esto. Era un mar azul,
muy transparente, como está ahorita en Vallarta, por eso mañana, por supuesto, que me voy a ir a bucear. Yo no tenía traje de buzo, obviamente, y ahí donde estaba, la sensación que tuve en mi cuerpo fue como si algo se hubiera quitado, como si estuviera así, así, como cuando un pantalón te aprieta horrible, ya saben, y te lo desabrochas y te expandes, pero más bonito, pues. Y era una delicia estar ahí. Era una añoranza, era como un gozo de ya regresé, no lo puedo creer. Y entonces, no sé cuánto tiempo habrá pasado, por supuesto que no fue mucho porque no tuve daño en mi cerebro, pero para mí fue mucho tiempo ahí donde estaba. Y empecé a escuchar la voz de mi mamá, lejos, 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 que me gritaba, Cintia, Cintia. Y ahí donde yo estaba, y en ese momento yo la escuché, sabía que era Mago, sabía que era mi mamá, pero donde yo estaba no era mi familia. No sé si me explico. Era como una igual a mí, muy querida, pero no era mi mamá. Yo estaba en otro lugar. Y escuchándola, hubo en mí un algo que hizo como, ay, pues le va a doler, pero se le va a pasar. O sea, y nos vamos a ver. O sea, era como que al rato llega, ¿no? Era una certeza absoluta de que donde yo estaba extraordinariamente bien, donde ella estaba, ella todavía no estaba con ese bienestar, era como si todavía tuviera un velo, una cosa así era la sensación. Y que nos íbamos a ver. O sea, el que nos íbamos a ver era tan seguro como yo sabía que a las 8 de la noche yo abría mi computadora, iba a ver personas que se iban a conectar. O sea, era una certeza absoluta. Y ahí donde estaba yo dije, pues, bye, o sea, sí dije, le va a doler, pero se le va a pasar. Y fue cuando me mencionó a mi hijo, pero cuando me decía, tu hijo no ha nacido, tu hijo no significaba nada para mí. Pero cuando me dijo, el niño no ha nacido, ay, dije, de veras. Fue como si tuviera que regresar. Y entonces, lo siguiente que recuerdo era que todo eso que sentía así delicioso, expandido, increíble, se volvió a apretar de una manera. Y cuando abrí el ojo, tenía media lengua desbaratada por la convulsión, me la mordí. Me dolía todo el cuerpo, era como si tuviera agujas picándome en todos lados. Fue una sensación tan horrible el despertar, o sea, el volver en mi cuerpo. Y me acuerdo que abrí el ojo y ya vi a mi mamá y ahí ya era mi mamá y ya, pues ya le dije a mamita o no sé qué le dije y ya empezó todo el parto porque el niño no había nacido, entonces ahí me hicieron la cesárea, sacaron al niño con mucha dificultad. El niño también nació asfixiado, estaba morado, no respiró y yo a la hora que lo vi dije, puta, para eso regresé, ¿no? Y no, finalmente el niño lloró. Tardó mucho en respirar y se supone, dijo el neurólogo, que iba a tener mucho daño orgánico y neurológico, pero pues no, mi hijo está muy bien, y cumple 21 años, de hecho anda de fiesta porque está celebrando con sus amigos. Y para mí esa, esa vivencia fue de un poder tan grande que a partir de que yo regresé, me costó muchos años volver a recuperar la salud de mi cuerpo. Sigo trabajando en ello, por eso estoy con Holoversum, por eso con otras personas nos hemos dado a la tarea de poder desarrollar este dispositivo para apoyar en los procesos de diferentes personas, porque yo soy la prueba viviente, o sea, esto es algo que yo uso primero antes de compartirlo, pero definitivamente es un antes y un después de mi vida, de la manera en la que me planto en la vida, de mis valores, de, del ímpetu que le pongo, del compromiso que siento. O sea, en el momento que yo dejé de temerle a la muerte, en ese momento pude tomar mi vida de otra forma.
Y algo que, por ejemplo, yo he hecho mucho desde ese día que sucedió esto que les acabo de platicar, es que a mí me buscan para pedirme si puedo hablar con gente que está o que les acaban de diagnosticar una enfermedad crónica, lupus, que es la que yo tengo, o cualquier otra, y están pasándola muy mal, o para conversar con personas que pues están en una situación ya pues de vida o muerte. Y algo que yo siempre toco, el tema que invariablemente toco es el de la muerte, porque a mí me tocó también, después de esta situación que les comenté, a los 4 años se volvió a activar el lupus de manera muy agresiva, entonces volví a estar, ya no me morí, pero estuve internada en urgencias y en el hospital varias semanas y mi hijo tenía 4 años, entonces yo soy mamá soltera y pues lo más difícil que yo tuve que hacer fue sentarme a hablar con mi hijo de la posibilidad de que yo iba a ir al hospital y que a lo mejor no regresaba, que a lo mejor me moría. Y yo me acuerdo que mis papás estaban muy en contra, sobre todo mi papá, que yo hablara con mi hijo así, porque lo iba a traumar, porque no sé qué, porque estaba muy chiquito, porque no entendía, porque todas las cosas que normalmente nos decimos. Pero yo le dije, a ver, ¿y si sí me muero? ¿Y si sí me muero? ¿Cómo no le voy a haber dicho todo lo que significa para mí ser su mamá? Entonces, con todo, tragando gordo y todo, me hice chiquita con él, le agarré de sus manitas y hablé con él y le dije, mi amor, mami va a ir al hospital y a lo mejor mami no regresa. Y si no regreso, quiero que sepas que todo lo que le quería decir, obviamente a un nivel de un niño de 4 años. Y se enojó y me puso cara de, "¿No? Pero yo no quiero que te mueras". Pues yo tampoco, pero puede suceder. Es una posibilidad. Y la verdad es que haber hecho eso me dio muchísima libertad de ir a México, que allá me tratan en el Instituto de Nutrición, a tomar mi tratamiento con la certeza de que si yo no la libraba, mi hijo no iba a estar esperándome toda su vida. No sé si me explico. Y entonces eso es lo que hago cuando yo platico con las personas. Les pregunto, tanto por ejemplo, al enfermo, oye, ¿y ya les dijiste? O sea, ya sabes, ya saben ellos qué quieres si te mueres. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo no? O sea, hablar de la muerte no es llamarla. No porque yo hable de la muerte, la gente, o sea, la persona se va a morir. ¿Me explico? Pero no hablar de la muerte tampoco arregla nada. Normalmente es un fantasma gigantesco que está en la habitación, en medio de la familia o de los amigos o de quien sea, porque todo mundo tiene pánico a que esa persona que tanto quieren se muera, que el tratamiento no resulte, que la quimioterapia no le solucione, que lo que sea, ¿me explico? Y que se muera, pero nadie habla de ello. Y todos hacen como que no ven a ese monstruo que está sentado en medio, pero es lo que mueve realmente las dinámicas de la familia. Y yo como paciente crónico, se los puedo decir con toda seguridad. Cuando yo pude hablar de mi posible muerte, porque ya que lo hablé con mi hijo de 4 años, pude hablarlo con las demás personas que estaban conmigo, con mis papás, con mis amigos, o sea, y hablar de ello con mucha libertad. Mm, ¿Sí me explico? Y eso fue quitarme mucha carga emocional para poderme enfocar en mi tratamiento y en mi recuperación de la salud. Entonces, eso es algo que yo hago amorosamente, no tan claro como se los dije ahorita. Obviamente depende de las circunstancias, depende de la persona, de la familia. Con mis abuelas yo lo hice, mis dos abuelas estaban muy viejitas, ya muy malitas, y yo me despedí de ellas en secreto, yo les dije que yo entendía que ya estaban de salida, que por mí estaba bien que se murieran, que les agradecía mucho haber sido mis abuelas, etcétera, etcétera, que yo iba a guardar su memoria y que le iba a hablar a mi hijo de ellas, en fin. Y las dos me respondieron.
cada una de la manera que podía. Una ya ni podía hablar y entonces por su respiración, y yo la sentí, me explico, que me escuchó, ella falleció al día siguiente, y la otra, estaba yo de visita en su casa, yo sabía que era la última vez que la iba a ver, mi hijo estaba conmigo y nos despedimos de ella. Y ella lo que hizo fue, con toda la energía que tenía, que no era casi nada, rezarnos un Padre Nuestro, porque esa era su manera de demostrarnos su amor. Y ya no la volvimos a ver viva. Falleció como una semana después. Pero es el poder hablarlo abiertamente da mucha tranquilidad. Porque además, desde mi perspectiva, y esa sí es totalmente personal, entonces si les gusta, tómenla y si no, no pasa nada. Yo creo que si yo hablo con alguien de la posibilidad de que muera o de que yo muera, dejo abierta la puerta para que si esto sucede, la comunicación sea más sencilla. No sé si me explico. Entonces, yo ahora lo que hago cada vez que voy a Guadalajara, que no es tan seguido, pero de repente manejo, de repente me voy en autobús, cuando me despido, por ejemplo, de mi hijo, me despido como si no fuera a regresar, sin drama. Pero sí le digo, mi amor, acuérdate que no sé qué, y que me ha encantado ser tu mamá por esto, y si ya no te veo esto y tan tan. O sea, tampoco tan dramático, pues. Igual cuando voy a Guadalajara, a mi mamá la abrazo como si no la fuera a volver a abrazar a mis hermanos, en fin. El tenerla presente a la muerte, me parece que es una manera de también tener presente a la vida. No es que sea ese monstruo terrible que pintan, sino que es alguien que está ahí y nosotros, dice Bert Hellinger en Constelaciones Familiares, no estamos cumplidos, no estamos completos hasta que morimos. Mientras estemos vivos, estamos incompletos, porque la completud llega con la muerte. Entonces, bueno, por ejemplo, encontré por ahí, déjenme ver si puedo encontrar que les dije que les había hecho una presentación chiquita de 3 o 4 diapositivas, déjenme se las muestro. Ahí voy. Pero los voy a querer escuchar, chicos, ¿eh? Ahorita que termine, ya voy a terminar. Entonces, el acompañamiento tanatológico, a mí me parece que es algo extraordinario, siempre y cuando se ha hecho desde este lugar de mucha autoconexión. Me he encontrado yo de las dos cosas, me he encontrado personas que son acompañantes tanatológicos que le tienen un pavor a la muerte y que entran en crisis nada más de pensar en que alguien querido o ellos mismos puedan fallecer y lo hacen un poco para curarse en salud, por decirlo de alguna manera muy coloquial, pero que es muy importante también cuando acompañamos a alguien poderlo hacer desde un lugar de mucha seguridad nosotros mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo esto que les tengo aquí son frases de constelaciones familiares que me gusta muchísimo cómo lo maneja, ¿no? La vida termina con la muerte. Esta vida, la vida de Cintia, va a terminar cuando Cintia muera, pero el ser que es Cintia va a seguir siendo, ¿no? Comenzamos con el miedo a la muerte cuando nacemos. Podemos pasarnos la vida mirando a ese miedo y luego, después de haber pasado la vida mirándolo, de todas formas morimos. La miremos o no la miremos, de todas formas nosotros vamos a morir. Y el movimiento de la vida es un movimiento que busca regresar al lugar del que surgió. En mi caso, yo creo que yo surgí del mar, de ese mar azul transparente divino donde me fui. El alma sabe del origen primario y del origen de la vida y tiene un anhelo de volver. Después de cierto tiempo quiere regresar y el alma no tiene miedo a ese movimiento. ¿Cómo ves, Diego? ¿Te hace sentido?
no es necesario que me contestes, te veo que estás ocupado, pero No, te escucho, Cintia. Claro que me hace sentido todo lo que nos permite. Es que me entró y otra llamada. fíjate, cuando uno amado ya ha hecho el duelo, que es lo que toca hacer el duelo, la vida puede continuar y los muertos amados están de acuerdo con eso. ¿Eh? Qué bonita frase, ¿verdad? Muy, muy bonita. Sí. Yo creo que todo depende de de cómo vea uno, pues digamos, la muerte, llamándolo así. A mí algo que me ayudó muchísimo fue este libro de, ¿cómo se llama? Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, Ujú, psiquiatra, un autor. Entonces, mm, me ayudó verlo y pensarlo como la muerte no es el final, sino es una transición, es un camino, es un paso, ¿cómo te diré? Natural de un ciclo continuo de aprendizaje y evolución del alma. Entonces, cuando yo lo entendí de esa manera, yo digo que no puedes evitar que duela, pero ya ujú, como el sufrir es una opción de cada uno de nosotros. De esos yo creo que sí tenemos como control, pero el verlo como una continuidad, como una parte del aprendizaje, del proceso, del camino, bueno, a mí me dio mucha paz. He buscado como otras formas de seguir conectado con mi papá. Yo creo que hay otras ujú, maneras mm, de seguir pues vinculados. Mm, Antier visité a mi hermana. Su hija falleció de cáncer, fue un cáncer muy invasivo, yo creo que duró unos 4 meses. Empezó con una bolita en el hombro y le fue creciendo y lo tenía muy regado el ujú, cáncer. Y, y le hicieron un altar muy, muy, muy bonito, que yo lo vi inmediatamente como que dolió, vi las fotos, mi hermana estaba muy sensible, ujú, pero mis sobrinos fue una manera que ellos encontraron de seguir conectados con ella, de seguir honrando, incluso le pusieron algunas calabazas y unos disfraces de Halloween porque tenían la intención en esta fecha de Halloween de salir. Y digo, dentro de todo a mí se me hizo como muy bonito cómo ellos siguen cultivando como ese vínculo. ujú. Entonces, pues bueno, yo lo percibo desde esta manera, esa es como mi percepción. Gracias, Diego. Sí. Sí, pues nosotros, por ejemplo, con Holoversum, con los hologramas, hemos tenido la posibilidad, y te lo digo porque tú que estás allá en Guadalajara los tienes al alcance de la mano, ahí con Magda, que con el protocolo estrés control, por ejemplo, de hecho es el que seguía de, nada más quise quitarla un momentito. Hemos visto que con este protocolo funciona muy bien para que las personas puedan transitar los momentos de duelo muy fuerte. Algo que hemos visto también es que pues nosotros al ser como un embone de diferentes cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo espiritual, el emocional y todos estos, cuando nos sacude un evento tan fuerte es como decir, y quedáramos un poco desfasados, ¿me explico? Y lo que más permea en una situación así es la emoción. Entonces, son estas personas que digo, por supuesto, que en una muerte violenta y cosas así, pues claro que es altísimo el nivel de dolor que pueda sentir una persona y claro que hay como escapes y entonces hay veces que están como escindidos de la realidad, pero hablando de muertes, digamos, más comunes, no tan exageradas en su manera, las personas quedan como un poquito desequilibradas, medio no ensambladas,
Y al utilizar este tipo de herramientas u otras, ¿eh? O sea, imanes o agujas o un masaje o reiki o lo que cada quien tenga a la mano, no es solamente esto, pero bueno, esto es lo que nosotros usamos más. Es como si las personas se volvieran a embonar y entonces pudieran estar transitando por esta situación tan dolorosa y difícil que no pueden cambiar, porque es ahí cuando nos cae el 20 de que no lo podemos cambiar, es algo que no podemos evitar, no se puede deshacer, es cuando viene como este sobrepeso, ¿no? Y poder transitar durante las etapas con una mayor calma, o sea, pudiendo sentir el dolor, pero sin perderse en el dolor. Eh, Hemos podido ver que también dependiendo de el tono en el que esté la persona transitando esta pérdida, por ejemplo, pensemos que sea algo de una situación que genere muchísimo coraje y todo esto, se puede acompañar con hologramas en el punto de hígado, ¿no? Para bajarle el calor al cuerpo y que la persona no vaya a tener alguna situación física que le detone algunos síntomas fuertes, ¿no? Si hay como mucha culpa, este punto que vemos aquí en el circulito abajo de la axila, es el punto tibetano para la culpa. Entonces hay veces que la persona se va y yo, pues como no quería darle el golpe que la persona se iba a ir, ni hablé con él o con ella, no le dije nada, me quedé guardado todo lo que tenía que decirle y ahora ya no está, ¿qué voy a hacer? Es como un peso así gigantesco y la culpa no la puedo. Entonces, estimulando estos puntos de aquí abajo de la axila, que es más o menos como por aquí, puede servir mucho para que la persona esté mejor, eh, pueda como darle salida, ¿no? Este punto de aquí, que de pericardio 6 es un punto que abre el pecho y calma el corazón a nivel emocional y físico. Entonces, la persona puede hablar de todo esto que trae atorado aquí y de una manera irle dando salida, también que el corazón no sienta uno que le va a explotar como de el cúmulo de emociones. Hay personas que, por ejemplo, se les va la fuerza, ¿no? Se les muere el ser querido y se les va la fuerza, no se pueden ni levantar de la cama ni nada de esto. Entonces, hay un punto que es riñón 3 que es en el tobillo por la parte de adentro, que puede ayudar mucho para que la persona tenga un poco más de energía, que pueda, pues, empezar a recuperarse, ¿no? Y cuando usamos los hologramas para apoyar a las personas que ya están a punto del tránsito, pero que no pueden o no tienen energía o están demasiado débiles o lo que sea. El punto 1 de riñón, que es justamente abajo de lo gordito del pie, ahí en el centro de la planta, es el punto más importante, digamos, del riñón que tonifica todo el cuerpo, o sea, le mete energía al cuerpo y permite que haya como un levantón para lo que necesita la persona, ¿no? Entonces, a veces las personas que ya están muy postradas en cama, ya que no tienen avance ni para atrás ni para adelante, estimulándole ese punto con los hologramas o con el dedo, porque fíjense algo muy curioso que hemos visto un montón de veces, es que las personas, sobre todo los viejitos que ya van de salida, les empieza a salir una especie como de callo en toda la planta del pie y los hologramas no se le pegan. Ni con Durex, vaya, porque le quisieron poner Durex con Durex a una señora y ni con Durex. Entonces, con la mano, darles masajito, darles masajito, darles masajito, y eso hace que ese cuerpo, que ya está muy, muy débil, pueda tener un poquito más y a lo mejor pueda ayudarles a hacer su tránsito. Ahora, los hologramas no es que vayan a matar a nadie, ¿eh? No, no, quiero ser súper clara. No por usar los hologramas alguien se va a morir. ¡Qué esperanzas! O sea, no, no, sería peligrosísimo. No, para nada. Es de acuerdo a lo que el cuerpo y el ser que habita ese cuerpo necesite en ese proceso de despegarse, digamos, ¿no? Y es lo mismo, no quiere decir que yo me pongo los hologramas y voy a poder ir al funeral de mi mamá, estoy exagerando, sin que me, no, no, tampoco, o sea, no se trata de eso, se trata de poder echar mano de herramientas que están al alcance para mí de una manera más personal, más
más intrínseca, ¿no? Esto, el uso de estos hologramas o de agujas o de imanes o de digitopuntura o de aceites o de lo que sea, no evita todo lo anterior, o sea, no evita la importancia de hablar de la muerte. ¿Qué quieres que hagan contigo cuando te mueras? Yo no sé, o sea, el otro día platicábamos con unos amigos, ¿no? Y ya tienen sus planes funerarios o qué. Ay, ¿qué te pasa? Pues si apenas tenemos 50 años, ¿no? O sea, no la friegues. Y alguien de ellos que está muy metido en el medio, pues nos decía que es carísimo morirse y sobre todo si no tienes planes de morirte. Es algo, vaya, que parece de burla. Entonces, ese tipo de cosas, digo, nosotros no vendemos planes funerarios ni mucho menos, no se trata de eso, pero hablar de esas cosas que de repente no se hablan, eh, no solo de si tengo propiedades, hacer el testamento, por supuesto que es importante, pero mis cosas, ¿a quién se las quiero dejar? ¿Las quiero regalar? Mi cuerpo, ¿qué quiero que hagan con él? O sea, no sé, qué música quiero que pongan cuando me vaya, en fin, hay tantas cosas que parecen. O sea, hacemos planes de repente para tantas cosas que no hacer planes para esto es como, híjole, valdría la pena ponerlo sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, a ver, me gustaría escucharlos antes de que nos vayamos. Por ahí les tenemos una promoción, pero se las damos en un ratito más. Me gustaría mucho escucharlos. ¿Alguien que quiera compartir algo? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, pues entonces les voy a compartir la promoción. Como yo vivo en Puerto Vallarta y es muy difícil para mí verlos, porque yo estoy acá, digo, si alguien quiere, yo puedo verlos a través de Zoom, como lo estamos haciendo, pero queremos, ahora con el mes del Buen Fin, vamos a tener esa promoción, que se supone iba a ser del 10 al 17 de noviembre, hoy es 4 de noviembre. Entonces, para las personas que se metieron al webinar, pueden hacer uso de esa promoción a partir del día de mañana. Y para quien nunca se había metido a estos webinars, van a decir, ¿y qué es eso que estoy viendo en la tele? Bueno, en la pantalla. Estos son los tres tipos de hologramas que tenemos, que se llaman de izquierda a derecha, flor de la vida, que son los doraditos, ¿no? Los del medio son unos plateados que se llaman toroide, que son como el que traigo yo aquí puesto. Y los últimos de acá se llaman cubo de Metatron y son unos azules. Los flor de la vida son muy físicos para cuestiones del cuerpo, inflamación, dolor, eso, ¿no? Los del medio, los rositos, los plateados son emocionales también, físicos y emocionales, y que son los idóneos para este tipo de cosas, tanto para los que están a punto de irse como para los que se quedan. Y en los azules, los de cubo de Metatron, son mucho más sutiles y estos funcionan mucho como para, si por ejemplo ustedes son alguien que puede ver a los seres desencarnados y todo eso, estos azules les van a ayudar a afinar más el don, por ejemplo, ¿no? Es para como tomar un poco más de conciencia, como para aperturar una dimensión distinta de pensamiento. Tiene mucho que ver con su propósito de vida, con los dones que tengan, para qué son buenos, en fin. Cada uno cuestan 1,100, 1,200 y 1,300. O sea, comprar los tres paquetes son 3,600 pesos normalmente, más envío, que son 3,800. Y la promoción para el Buen Fin es los tres paquetes con envío incluido por 1,950 pesos. Obviamente, si ustedes adquieren alguno de estos de esas promociones y no tienen como la suficiente experiencia de cómo utilizar los hologramas, nosotros les damos ese acompañamiento, por supuesto. Les mandamos un manual, les abrimos un espacio para que podamos dialogar, ver qué quieren conseguir con los hologramas, apoyarles en realizar un protocolo, dar un seguimiento, en fin, como estar muy, muy al pendiente de ustedes, ¿no? Entonces, bueno.
Si me puedes poner el celular de Holoversum en el chat, Magda, porfis. Gracias, Carmen. Gracias a ti. Buenas noches. Y entonces, bueno, pues si no hay ninguna pregunta, voy a dejar de grabar la sesión.